Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, Mario Delgado, David Penchina y Roberto Gil. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Acuérdense que las reglas las pongo yo. Y acuérdense que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Existen 1.290 millones de personas en el mundo que viven en pobreza extrema, de las cuales 21 millones viven en México. Peña Nieto recibe un país con pobreza extrema en crecimiento. Por eso, la primera medida del gobierno del presidente es lanzar una cruzada nacional contra el hambre y la pobreza extrema. Yo pregunto, senador David Penchina, la pobreza es un tema sensible para todos los mexicanos. Basta recordar lo que a su paso dejó el programa Solidaridad y el programa Oportunidades por tratar de superar la pobreza y la marginación en este país. ¿De qué tamaño es el reto que enfrenta el PRI para cambiar esta realidad? ¿En qué fallaron esos programas para que hoy 11.7 millones de mexicanos vivan en pobreza extrema y 7.4 millones no cuenten con acceso a la alimentación? En primer lugar, el presidente Peña Nieto está siendo congruente con lo que ofreció y planteó desde su campaña y en el primer acto de gobierno, el 1 de diciembre, como uno de sus puntos más importantes a vencer en un país donde parte del reconocimiento de una realidad que no podemos soslayar y sin la cual no podemos imaginar un país en condiciones de poder salir adelante. Tener 21 millones de mexicanos con pobreza alimentaria es tener un asunto que lacera, que vulnera, que lastima y que hay que atender de manera integral. Me parece que el reto estará en presentar, a partir de esta estrategia, la articulación de un complemento de política social que nos ha demostrado en el pasado que no solo atacando uno de los frentes de la pobreza más dramáticos, que ciertamente es el alimentario, se puede salir adelante, pero creo que marca un valor indispensable de reconocernos de nuestra más triste realidad y de atender un problema que nos pueda llevar a mejores estadios de vida. Habrá que poner el reto también en la supervisión y el control de un programa alimentario como una política social de Estado. Estamos hablando de los 400 municipios más pobres de México. La mayoría se hallan en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y el Estado de México. Estamos hablando de la otra cara de un modelo económico que el PRI y el PAN han sostenido, mientras que el PRD ha dicho que solo genera crisis, desigualdad y dependencia económica y alimentaria. La estrategia que ha presentado el día de hoy el presidente Peña Nieto no difiere en nada con las políticas sociales que había implementado las administraciones anteriores. Siguen siendo una lógica de transferencias directas hacia los grupos más vulnerables, focalizados ciertamente en los municipios con mayor rezago, en nuestro país. El problema del hambre en nuestro país tiene que ver con el aumento en el precio de los alimentos. Y eso tiene que ver con un entorno internacional de altísima especulación en torno a granos básicos que se están utilizando hoy para generar energía. El gran problema que tiene la estrategia que ha presentado Peña Nieto el día de hoy es que no se hace cargo de ese entorno internacional y precisamente por eso no modifica en nada prácticamente los mismos programas que se han venido implementando. Por supuesto que tenemos que hacernos cargos de esa circunstancia concreta que viven millones de familias en nuestro país, que en virtud de la altísima especulación que se vive en los alimentos tienen menor capacidad de compra de las condiciones mínimas de subsistencia, pero también me parece que es una incongruencia terrible del PRI. Cuando hace 2 años el presidente de la República envió una ampliación del programa alimentario, se opusieron diciendo que eran estrategias electorales. Senador Mario Delgado, ¿cuál es la visión del PRD sobre esta cruzada que promete garantizar el derecho a la alimentación? ¿Hay convicción por parte de los legisladores para no caer en el asistencialismo carente de soluciones reales o en la codependencia de proveer más recursos de la Federación a los estados? Bueno, yo recordé cuando tenía 15 años y empezó el Programa Nacional de Solidaridad y todas las caras que ha tenido estos programas, ya sea con el PRI o con el PAN, prácticamente no han cambiado nada, no han cambiado el modelo económico. Acción Nacional, en la última administración de Calderón, incrementó en 4 millones de personas en pobreza alimentaria. Este programa va a atender a poco más de 7 millones. Pero mientras el modelo económico no se cambie, pues va a seguir generando pobres. Van ya 60 millones ya en pobreza. Ahora se va a atender a estos adicionales que hubo por la crisis de 2008-2009, que dejó 4 millones en pobreza alimentaria. Yo no veo ninguna diferencia, coincido con Gil, no hay ninguna diferencia en este programa en los últimos 15 años, porque no hay diferencias entre el modelo económico que apoya el PRI
y apoya el PAN. Entonces, pues yo veo más de lo mismo, es un bonito regreso al pasado. Senadores tienen tiempo libre para debatir sus ideas. Yo solo haría dos precisiones a lo que acaba de decir Mario Delgado hace un momento. Si hoy existen evaluaciones objetivas sobre la pobreza y sobre las políticas públicas para el combate a la pobreza, han sido por gobiernos de acción nacional. Nosotros modificamos la Ley General de Desarrollo Social, le tocó a David Penchina votarla como diputado federal hace algunas legislaturas. Hoy existe un Coneval que permite medir las condiciones de rezago en nuestro país, y en buena medida también el cambio de cifras tiene que ver con un cambio de metodología. Lo sabe bien Mario Delgado, porque como secretario de Finanzas del Distrito Federal aportaba información a esas evaluaciones. Pero quiero ir al fondo. Si vamos a una estrategia de combate a la pobreza alimentaria, tenemos que también fortalecer los mecanismos de evaluación de esas políticas públicas. Nosotros acabamos de aprobar en nuestra plenaria de senadores impulsar dos modificaciones constitucionales. La autonomía constitucional del Coneval, precisamente para que sean evaluaciones objetivas e independientes, y por otro lado, un mecanismo de seguimiento estricto desde el Congreso, precisamente para determinar si los fondos que están aplicándose a esas políticas son utilizados de manera correcta y no con propósitos electorales. Qué lástima que el PAN presente estas iniciativas cuando deja de ser gobierno. Segundo, seguramente por la premura de un programa que fue presentado apenas ayer. Ayer. No se ha leído con detenimiento los contenidos del programa. Yo quiero llamar la atención en un tema que contiene el programa, que es el regresar a buscar la productividad en el campo de las regiones más pobres del país, de un campo abandonado, y ni siquiera por los gobiernos de Acción Nacional. Hay que hacer autocrítica. El campo está abandonado hace más de 18 años. Y eso tiene que ver también con la suficiencia alimentaria de las comunidades más pobres de este país, que antes tenían subsidios, sistemas de abasto alternativos que hemos venido abandonando. Claro. Ahí, senador, por eso una la observación. Si hay alguna vertiente en el programa, como lo estás mencionando, que incida sobre todo en estos movimientos de precios que ha habido en los productos básicos, eso va a ser bueno. Porque si vemos el indicador de inflación, pues sí ha habido, la inflación está muy bien. En el programa, pero si vemos el cambio de precios en los productos básicos, ahí nos encontramos que, por ejemplo, la inflación de la tortilla en el sexenio de Calderón es de 26%. Y así si revisas otros productos básicos, tiene que ver con la canasta básica se incrementa en el mundo. De como 700 y tantos pesos llega a poco más de 1,000 pesos. Mientras que en el mismo periodo el incremento en los salarios mínimos es de apenas 30 pesos. Y tiene que ver, acumulados en los 6 años. Y tiene que ver no ¿Por solo qué con hay el pobreza maíz, alimentaria? ¿De dónde salen los 4 millones de pobres adicionales en pobreza alimentaria? Si no tiene algún mecanismo oportuno para controlar estos vaivenes en precios de productos básicos, vamos a seguir acumulando pobres. ¿Cómo qué mecanismo? Dependiendo de apostarle a la productividad del campo. Dependiendo del producto que tengas. A ver, ¿cuál es Roberto? En los últimos 10 años importamos más del 50% de muchos granos. No es solo el tema del maíz, es el tema del frijol, de las avenas, del sorgo. Perdóname, el tema de la reacción del huevo, la ganadería abandonada, la de pastoreo y la de uso intensivo del estabulado. No hay financiamiento al campo. Te voy a dar un elemento de autocrítica. Quizá nuestra mayor deuda de los gobiernos panistas con respecto al campo mexicano fue no haber terminado con el corporativismo de las organizaciones. No, y el financiamiento, Roberto, el campo está abandonado. Hoy en día está abandonado el financiamiento del campo. Pero no habrá rescate a los estados y municipios. No hay presupuesto para ello, ni solución que no implique redoblar esfuerzos por parte de los gobiernos de los estados, por lo que todo justifica que el Congreso expide una ley de responsabilidad hacendaria para poner orden en la deuda de los estados y municipios. Senador David Penchina, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha dialogado con el PRI, PAN y el PRD sobre la reforma hacendaria. Parte de ella tendrá que abordar inevitablemente el tema del endeudamiento en las entidades y los municipios. El PRI presentará en días próximos la reforma. ¿Qué propondrá tu partido para mejorar la calidad del gasto público en México? Bueno, en primer lugar, yo no sé si en los próximos días se va a presentar por completo la reforma hacendaria. Me parece que es un tema sumamente importante, sumamente serio, que se está tejiendo en acuerdos dentro del Pacto por México que las fuerzas políticas generosamente han abordado a ella. Pero lo que sí creo que es inevitable muy pronto es que tengamos una legislación nueva en materia de endeudamiento para estados y municipios y, por cierto, revisar los mecanismos de endeudamiento del gobierno federal.
Me parece que en particular, si bien es cierto que la deuda de estados y municipios no pone en riesgo las finanzas nacionales por el porcentaje que representan del Producto Interno Bruto, sí es lamentable que en los últimos 4 o 6 años prácticamente se ha duplicado el endeudamiento de municipios y estados, que tiene que ver a partir del 2008 con una crisis sistemática de las finanzas públicas y del aumento de compromisos, en donde hay abusos, hay falta de compromiso y poca transparencia en muchos de esos endeudamientos. Hoy hay una realidad a la que hay que entrarle, hay que legislar y hay que aplicar incluso sanciones ejemplares a aquellos que han violado la ley en la materia. Muchos mitos han caído gracias a que el PAN no ha dejado de presionar sobre la transparencia y rendición de cuentas en las entidades federativas. Hoy tiene una segunda oportunidad, esta vez desde la oposición, para demostrar al PRI y al PRD que hay una auténtica convicción en ser un acérrimo defensor del ejercicio transparente de los recursos públicos. ¿Quién pagará los platos rotos del endeudamiento? ¿Tendrán que sufragar vía impuestos locales la amortización de créditos contraídos en el pasado? ¿Cree el PAN que el PRI podrá reflexibilizar las reglas para que las entidades accedan a financiamiento de forma clara y responsable? Nosotros no vamos a permitir que haya un Fobaproa para rescatar estados y municipios que se endeudaran irresponsablemente. Y en eso es una posición clara y contundente de mi partido, y no vamos a permitir que la irresponsabilidad de estados y municipios la paguen las próximas generaciones. Si hubo un comportamiento ilegal en la contratación de la deuda, tiene que pagarla el funcionario que hizo ese acto ilegal. Y esa debe ser la posición compartida de todos. Dice David Penchina que el aumento de la deuda en el gobierno federal ha sido exponencial y que ha puesto en riesgo las finanzas nacionales. Desafortunadamente la evidencia empírica demuestra lo contrario. Ha bajado el riesgo país, las tasas de interés van para abajo, las variables macroeconómicas pintan una realidad absolutamente diferente a la que quiere hoy plasmar en este comentario mi compañero y amigo David Penchina. No, donde hay problemas es en Coahuila. Donde hay problemas es en Veracruz, donde hay problemas es en el estado de Chiapas, donde no aparecen 1,000 millones de pesos. El problema es en estados y municipios que se endeudaban responsablemente. Por cierto, hay un estudio que está a punto de publicarse donde se demuestra que el endeudamiento se da fundamentalmente, el crecimiento de la deuda, Senador en años Delgado, electorales. Mario, comienza la cuenta regresiva para los estados que viven del endeudamiento. Muchos esperan que PRI, PAN y PRD lleguen a un acuerdo para que aprueben una disposición que ponga fin a un sistema que subsidia a gobiernos en detrimento de quienes recaudan bien y mejor. ¿Cuál crees que sería el ordenamiento más propicio para establecer las reglas para que gobiernos locales reestructuren sus pasivos? ¿Apoyaría el PRD el proyecto que presente el PRI o el presidente al Congreso o presentaría su propia propuesta? Estamos trabajando en nuestra propia propuesta. No creemos que deba limitarse el endeudamiento desde la Constitución, porque es un acto soberano de los congresos, de los estados, de decidir cuál es el monto de deuda. Lo que hay que terminar es con esta opacidad, a veces también con esta complicidad que existe, donde algunos estados y algunos municipios se endeudan de más y nadie les pide cuentas, nadie sabe a dónde van estos recursos. Y también somos muy conscientes de una cosa. A mí me tocó ser secretario de Finanzas durante la crisis de 2008-2009 y sé que muchos estados la están pasando mal, muchos municipios, por esta simulación del catarrito. Íbamos con Hacienda y decía, bueno, ¿y qué va a pasar con la crisis? No, aquí no pasa nada. Ustedes con su proyección de gastos, con su proyección de ingresos, no tienen que ajustar nada. Y este tardío reconocimiento de que estábamos en recesión, lo que provocó es que no tuvieras ninguna posibilidad de ajuste. A partir de 2008-2009, las finanzas de los estados están tocadas, la de los municipios, algunos han recurrido a deuda, no todos los que están endeudados han hecho un mal uso o se vieron obligados. Nos vamos a tiempo libre, pueden discutir sus ideas. Aquí es importante decir, nada más para terminar, Penchina, coincido con lo que dice Penchina en el diagnóstico. Ha habido algunos abusos, hubo algunas irregularidades, no todos los municipios, no todos los estados que están endeudados es porque ellos quisieron, simplemente porque desde 2008 no se han logrado recuperar de la crisis y algunas veces han tenido que recurrir al endeudamiento. Es muy importante tener el diagnóstico integral para ver qué solución se va a plantear, porque ahora no tenemos más municipios y más estados quebrados en este momento, porque ya hubo adelanto de participaciones en diciembre. A ver, Mario, yo entiendo que hay un PAN en un afán desmedido desde hace más de un año, por cierto no les funcionó, de partidizar el tema de la deuda. No hay en el país un estado, un municipio, son escasos los casos,
que no tengan deuda. Puedo mencionar Jalisco, cuando empezó la deuda de Nuevo León. Yo no dije de la crisis de la deuda federal, pero lo que es innegable es que en los últimos años también hemos tenido un crecimiento de la deuda federal. A ver, por la es forma inevitable. por la forma es inevitable. Lo sabes bien, por la forma del registro contable de inversiones. Si queremos ser serios y no hacer debates electoreros frustrados que no les sirvió para nada. Caso de Coahuila, etcétera, etcétera. En todo cambió la metodología. No, el tema es muy sencillo. Ya hasta ustedes corrieron a su presidente por endeudar a Coahuila. Las obligaciones del Estado mexicano, le hace Federación, Estados y municipios, y nuestra recaudación significativamente no ha aumentado. Tenemos crisis, le queremos parar al macho catarrito de Carstens en su momento, etcétera, y no cambió con una caída drástica del 30% de las participaciones. Y en ese proceso hubo abusos, y hay que castigarlos, como dice Gil, pero más que como diga Gil, como dice la ley. No es un asunto de partidos políticos, es un problema estructural. Llegó la hora de revisarlo, de ponerle candados y garantías, porque además déjame decirte, la mala legislación de deuda de los estados hoy pasa por aprobaciones de la Federación. También hay responsabilidad de la Federación en su momento. En el caso de Coahuila, o en el caso de Jalisco, o en el caso de Chiapas. Había la obligación del registro ante la Dirección General de Deuda. Pero es un registro contable. Hay un funcionario de Hacienda que hoy está siendo perseguido por la ley. En el caso de Coahuila. Porque si no lo saben, lean el asunto. El tema es estructural. Y ese tema estructural, hacia adelante lo tenemos. Ahora, ese caso es porque falsificaron el decreto del Congreso de noche en Coahuila. Con un dedo. Por eso. Los estados están pasando hoy y los municipios por un problema muy grave. Así es. Que tendrán que atender y que nuestra responsabilidad legislativa tendrá que ver en que la nueva legislación no solo evita el abuso, sino calcule a tiempo los endeudamientos pertinentes y, ojo, el único problema... revisemos, el papel de la banca, que en muchos casos, porque algunos están prestando irresponsablemente. Prestó irresponsablemente. El único problema y que no tiene el subestimar el problema, no subestimar el problema. Porque dicen, bueno, es 3% del PIB, no es un problema importante. No, yo creo que sí. Porque del ingreso que tienen, los recursos que tienen los estados y municipios para pagar esa deuda, ya está en un 80%. No ha habido... Entonces, hay casos del 100. Hay focos rojos. Damos por concluido el tema. Y ustedes no se vayan, porque a nuestro regreso continuamos con el tema 3, en la opinión de nuestros 3 senadores, el triste y polémico caso de Lance Armstrong. Lance Armstrong se deja ver en público tras la polémica de dopaje en la que ha estado involucrado después de que en octubre pasado la Unión Internacional de Ciclistas lo suspendiera de por vida y le retirara sus 7 títulos del Tour de Francia. Senador Roberto Gil, Armstrong ha callado más de lo que ha dicho. Ha dicho que ha perdido $75 millones en patrocinios, pero no nos ha contado cómo condujo al ciclismo al desacrédito, cómo se integró en esta sofisticada red de dopaje o cuál fue el rol de los entrenadores de los equipos en los que compitió. Acción Nacional ha fomentado fuertemente los valores entre los jóvenes. ¿Cómo impacta en la moral de los jóvenes la caída de estrellas del deporte por el consumo de drogas? Yo creo que el caso de Lance Armstrong demuestra una profunda confusión entre el deporte y el entretenimiento, sobre todo las lógicas empresariales. El ánimo de utilidad, el ánimo de lucro, ha provocado que se rompan todos los valores que por mucho tiempo definieron al deporte, no solamente como una actividad que fomenta la cohesión social o los hábitos de salud, sino también como un modelo de vida, como un modelo de aspiración de las personas en concreto. Creo que ese caso demuestra que esta lógica de únicamente tener un ánimo de lucro, una intención de ganancia, de utilidad, pone en entredicho la función social que tiene el deporte. Y creo que este tipo de casos que tienen un eco muy relevante en nuestras sociedades debieran ser atajados de inmediato con una reflexión profunda y un debate en nuestra sociedad. ¿Cómo hacer que el deporte no entre en una lógica únicamente de sentido empresarial? Que los jóvenes, que los niños se dediquen al deporte como una forma de esparcimiento, pero también como una forma de cultivar su propio espíritu, su propio físico. Senador David Penchina, le preguntaron a Armstrong sobre qué le diría a los millones de personas que han llevado brazaletes amarillos por aquello de su batalla contra el cáncer durante años. Respondió que entendería que se sintieran traicionados. ¿Tú
¿Tú cómo crees que se sentirían los mexicanos si las autoridades del deporte dejaran pasar hoy la oportunidad de mejorar las reglas del deporte y perfeccionar los procedimientos contra el dopaje? ¿Debe sancionarse como delito contra la salud pública a los que intervienen para hacer posible el dopaje? Bueno, sin duda se debe de sancionar. Creo que tenemos el compromiso, la obligación, no solo por el caso de Armstrong, sino por el deporte en sí mismo y la sanidad de una sociedad menos corrupta y con menor posibilidad de ser corrompida, ante un evento que nos debe de poner en serio y enfrente tres paradigmas: la mentira, en una visión desmedida de la fama pública, y una complicidad de los intereses económicos, mediáticos, que estallan ante la frente y que rompen la ilusión de los niños, de sus ídolos, de este hombre que se levantó de las cenizas luchando contra el cáncer, que distribuyó una campaña y que hoy se avergüenza ante sus hijos. Creo que me parece que es una historia desgarradora, que nos debe de hacer conciencia a todos de que estamos mal en este mundo ante esta ambición de la fama, de los patrocinios, de los millones de dólares de la televisión y el radio. Creo que hoy es un buen momento para que esta historia triste, desgarradora, nos haga recuperar el valor que él recupera al reconocer su mentira, la confianza de sus hijos. Armstrong nos decía: me sentí invencible y ahí es donde me perdí. Esta declaración, además de temeraria, nos obliga a repensar el papel y la responsabilidad que tiene un deportista cuando representa un país. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿debería sancionarse por ley el descrédito al que un deportista provoque cuando representa un país? ¿Crees que es suficiente con una disculpa cerrar el caso Lance Armstrong? No, no tiene que ver con una sanción en cuando representas al país, es para participar en el deporte. De hecho, la sanción que va a enfrentar Armstrong es que no pueda participar de por vida en ninguna competencia de ciclismo. Es un capítulo muy triste para el deporte internacional porque, como dice el senador Penchina, pues Armstrong era un ídolo para millones de personas, no solo en el deporte, sino por los esfuerzos que encabezó en su fundación del Livestrong, donde le daba mucha esperanza a la gente. También a mí me tocó leer hace algunos años también el libro de Lance Armstrong, y era una gran historia donde él tuvo cáncer testicular, le daban probabilidad de vida de 15%, se recupera y llega a ganar 7 Tours de Francia, pero pues ahora sabemos que hizo trampa, que se dopó. Dopaba. Y creo que dentro de toda esta tragedia, creo que hay una enseñanza muy importante cuando Lance Armstrong pierde ese cinismo. Cuando sus hijos crecen, su hijo de 13 años, Luke, lo empieza a defender siempre y él se da cuenta pues que ya no puede engañar a su hijo y que su hijo además confía en él. Entonces creo que hay una lección ahí importante. Tienen tiempo para libre todos. para debatir sus ideas. Yo me quedo con eso, Yo dentro de esta triste, penosa, desesperadora historia que rompe la esperanza de millones de gentes en el mundo porque rompe fronteras, países, partidos políticos, ideologías, yo me quedo con la esperanza de que sí podemos cambiar a partir de mentir en aras de la ambición, que es este reconocimiento que hace Armstrong frente a sus hijos y que él le apuesta en la esperanza de su honestidad tardía a recuperar la confianza de lo más valioso que uno puede tener, que es el valor del amor de un hijo. Yo sí quiero poner el acento en las políticas públicas con respecto al deporte. Hoy la tipificación del suministro, la utilización, la venta de sustancias que aumentan las capacidades físicas es muy débil en tanto a la construcción de los tipos como de las penas. No se ha establecido una política pública clara para inhibir el uso de estos dopajes. Que además van muy que además es una tecnología que cambia van más rápido que todo el tiempo. Que los mecanismos de detección. Y la reacción del Estado frente a la utilización de esas sustancias me parece que no es lo suficientemente fuerte. Hoy en día un joven en este espíritu competitivo que está inmiscuido en el deporte accede a una sustancia con el propósito de tener un mayor rendimiento, una mayor capacidad, y se la da un entrenador, se la da un patrocinador, se la da una persona que quiere vender de mejor manera su producto, un deportista. El ejemplo es Armstrong, que empieza desde el principio de su carrera. Los deportistas que empiezan a participar. Hay muchos casos. Bueno, yo creo que sí tenemos que pensar en mecanismos mucho más fuertes, mucho más eficaces para inhibir ese tipo de sustancias. El deporte tiene que ser un espacio de convivencia, esparcimiento, de cultura,
no solamente física, sino también de cultura social. ¿Cómo el deporte organizado lo podemos encapsular en una política pública? Yo hoy no tendría la respuesta, pero es un reto a pensarlo. Es el espíritu del y a olimpismo, ¿no? diseñarlo, Es lo que y trata de recuperar proteger el olimpismo. Pero hoy pareciera, a ver, ahorita estamos por decidir la sede. Bueno, no, el Comité Olímpico Internacional va a decidir la sede. Yo la danza de los miles de millones de dólares, que si se queda Madrid con la sede o que se queda Estambul, y son cientos de miles de millones de dólares donde todo el mundo está metido por un interés económico, y lo último que queda es el espíritu del olimpismo, que es la competencia libre de los hombres. Yo creo que Oye, si un ahora, equipo... habría que aprovechar. Bueno, suena romántico, pero creo que es de los retos que estas historias tristes nos deben de hacer recapacitar. Y sobre todo tratando de contar una experiencia propia de un caso internacional. Patético, pero que además él subió ya 7 títulos, se ha provocado una desilusión en todos y ya no pasa nada, simplemente pide disculpas y se acabó la historia. Yo creo que hace 2 años le preguntabas a cualquier niño, cualquier joven que quería ser como Lance Armstrong. Pero ahora, yo sí creo ¿No? que Sí. la sanción que debe ser aplicada a un equipo o un dueño, a un empresario, a un entrenador que suministre dopaje con el propósito de aumentar el rendimiento, cárcel. debe ser en el bolsillo. Y que impliquen sanciones económicas para invertir en inhibir cultural a través de la educación. Atrás hay este empresas, tipo, pues, también la sanción económica. Ahora, porque Yo hoy creo en que día el ayer- dopaje se lo dan los laboratorios, le dan una sustancia. Ahora, Ahora, fíjate que una ahora firma de ropa o de comida, etcétera, Sin etcétera. duda. Ahora que estamos como en los grandes actos de sinceridad, ayer que el IFE determinó que efectivamente a través de Monex se canalizaron 50 millones de pesos Ahora sí que se los para dije, la campaña, sería buenísimo que el presidente Como la Peña que aprovechara los abusos del PAN y y el nos PRD, yo hiciera creo que ahí nos una exige confesión de que una nueva efectivamente legislación sobrepasó electoral. los topes de Yo creo que campaña. toda la como Lance Armstrong lo hizo, ¿por qué que el Peña presidente Nieto no? Peña haga Que una confiese mea Senadores, culpa se acabó el pública. programa. Invítenle al 40. Y no dejen de vernos próximo martes a las 11:30 de la noche. 3 senadores, 3 puntos de vista diferentes. El debate más polémico de la televisión.